Hi guys, welcome to another class, an English class. Today the lesson is about reflexive pronouns. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. El tema de hoy son los reflexive pronouns, que son los pronombres reflexivos. Bueno, ¿qué son los pronombres reflexivos? ¿Para qué se usan? Y bueno, ¿para qué nos sirven? Aquí tenemos una lista del significado y su equivalente en español de los pronombres reflexivos. Para la primera persona, que soy yo, entonces usamos myself, ¿no? Entonces, cuando usamos los reflexive pronouns es cuando nosotros nos hacemos, o bueno, el sujeto de una oración hace algo a sí mismo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que una oración tiene sujeto, verbo y objeto. Entonces, en este caso de los reflexive pronouns, de los pronombres reflexivos, tenemos el sujeto y el verbo y el objeto. Y en este caso, el sujeto va a ser el mismo que el objeto. Es por eso que tenemos acá esta flecha. El sujeto, repito, es igual al objeto. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Bueno, entonces, como estaba diciendo, para la primera persona yo tenemos myself, que en español equivale a me o a mí mismo o a mí misma, porque recordemos que en español yo puedo decir a mí mismo o misma, que sería femenino o masculino, pero en inglés no hay esa diferencia, entonces solamente tenemos myself. You o yourself, ¿no? Para you, yourself, que equivale a te o a ti mismo o a ti misma. She para ella, herself, que equivale a se o a ella misma. He para él, himself, se o a él mismo. It, ya sabemos que esto es para objetos, cosas, animales, ¿no? Eso, se o a sí mismo. We, que significa nosotros, ourselves, nos, a nosotros mismos, a nosotras mismas también. They, ellos, themselves, ¿no? Veamos bien la escritura. Themselves. Que puede equivaler les a ustedes mismos o a ustedes mismas, en femenino o masculino. You, yourselves, ¿no? Les, a ellos, a ellas mismas o a ellos mismos, ¿no? De acuerdo al género de lo que estamos hablando, si es femenino o masculino. Entonces ya tenemos, como ven, esta tablita es su equivalente en español, sus significados, ¿no? De cada uno de los reflexive pronouns, de los pronombres reflexivos. Recordemos que en una oración siempre tenemos subject, sujeto, verb, verbo y object, objeto. Entonces hemos dicho que los reflexive pronouns pasan cuando el sujeto, o sea, es el mismo que el objeto, y en este caso el object va a ser el pronombre reflexivo. Veamos algunos ejemplos. Ok, bueno, aquí tenemos una oración, dice, I cook for myself, ¿no? Como en la tabla habíamos visto. Yo cocino para mí misma, ¿no? Para mí mismo. O para mí mismo. Aquí vemos, este es el sujeto, I, yo, y el objeto es myself. Entonces estamos viendo que el sujeto es el mismo que el objeto, ¿no? Porque yo y yo misma, mí misma. Yo cocino para mí mismo. Entonces vemos el sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto son lo mismo, están hablando de la misma persona. She hurt herself. Ella se lastimó a sí misma, ¿no? Herself. She es el sujeto, herself el objeto, y son lo mismo. I told myself to smile. Yo me dije a mí mismo, sonríe, ¿no? Sonreír. Sujeto, objeto. He talks about himself a lot. Él habla sobre sí mismo o sobre él mismo mucho.
Sujeto, objeto, son la misma. Come on, continue your homework. It is not going to write itself. ¿No? Vamos, continúa tu tarea. Esto no se va a escribir por sí mismo, ¿no? Aquí vemos sujeto, it, itself, objeto. You should be proud of yourself. Tú deberías estar orgulloso de ti mismo, ¿no? You, ¿no? Tú deberías estar orgulloso de ti mismo. You, sujeto, yourself, objeto, mismo. A ver, vamos a continuar con más ejemplos. The cake looks delicious. They made it for themselves. ¿No? En este caso estamos usando themselves, que es plural. El pastel o la torta luce o se ve delicioso. Ellos lo hicieron por sí mismos, ¿no? They es el sujeto, themselves, al que se refiere, es el objeto. He should listen himself. Él debería oírse a sí mismo, ¿no? He, sujeto, himself, objeto. Él debería oírse o escucharse a sí mismo. She introduced herself to me. Ella se presentó a sí misma a mí. Sujeto, objeto. They fixed the computer themselves. Ellos repararon la computadora por sí mismos, ¿no? Themselves, they. You did this to yourselves. Ustedes se hicieron esto a ustedes mismos. Sujeto, you, yourself, objeto. He has confidence in himself. Él tiene confianza en sí mismo. Sujeto, objeto. Look at yourself in the mirror, ¿no? Mírate en el espejo. He cut himself shaving. Él se cortó rasurándose. Él se cortó a sí mismo rasurándose, ¿no? O él se cortó rasurándose. Como hemos visto, puede ser él se cortó porque habíamos visto en nuestra tablita anterior que para himself podemos tener también se. Herself se, yourself te, myself me, ¿no? Entonces también pueden ser reemplazadas por una de estas terminaciones o de la manera completa, que es a mí mismo, a ti mismo, a ella misma, a él mismo, etc. Bueno, ¿y qué significará oneself? Porque en algunos ejemplos existe esto de oneself. Entonces, oneself se usa, bueno, vamos a ver, dice, one, it refers a person in general. Se refiere a una persona en general, no one specific, no a nadie específico, ¿no? Por ejemplo, bueno, es importante recalcar o mencionar que oneself también se usa de una manera muy formal, ¿no? Cuando decimos este tipo de frases, por ejemplo, one has to decide for oneself about its authority, ¿no? Uno debe decidir por sí mismo sobre su autoridad, ¿no? Cuando decimos nosotros, uno debe hacer esto por sí mismo, entonces este es equivalente a esta forma formal cuando se refiere a alguien en general. Y en este ejemplo tenemos, one should dress oneself well, ¿no? Uno debería vestirse bien a sí mismo, ¿no? Entonces de esta forma se usa el oneself. Y el resto es como habíamos dicho en la tablita. Así que no se olviden, usamos los pronombres reflexivos
También son llamados recíprocos porque esto se refiere cuando una acción está hecha, cuando alguien hace algo a sí mismo, ¿no? Cuando una persona se hace algo a sí mismo. Y en una oración, el, el sujeto y el objeto son el mismo, como habíamos explicado en esta estructura. No se olviden los equivalentes en español, ¿no? Pueden ser también estos o la manera completa. Y si fuera femenino o masculino, en inglés solamente tenemos una forma para esto.